Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted se da cuenta de la problemática nacional, pero lo importante de eso es que a través del diálogo, como hermanos, como seres humanos, nos entendamos y demos solución a los problemas. Así que hoy estaremos abordando un tema de interés nacional e incluso internacional. Por eso tenemos un invitado muy especial que nos acompaña, Manuel Bernales, y nuestro amigo Arriaza desde acá Honduras también, para que hablemos sobre lo que implica en este momento la toma de posesión del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a la política exterior de ese país. Pero vean ustedes, ¿qué es lo que más nos interesa realmente? ¿Cómo un presidente de una nación establece que lo primero es su nación y después las otras? ¿Cuándo iremos a tener los latinoamericanos presidentes o presidentas que se interesen por su nación, resuelvan los problemas y tengamos un camino hacia el desarrollo social y económico? De eso se trata hoy. Estaremos abordando estos temas con nuestros amigos, así que bienvenido Manuel Bernales y nuestro amigo Arriaza acá. Todo esto. Gracias por acompañarnos y nos gustaría saber de nuestro amigo Manuel Bernales primero, de dónde es, para que nos diga, y qué estudios tiene allá donde nos está acompañando el día de hoy. Manuel. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo soy peruano, he vivido 10 años en Honduras, hice familia hondureña. Mi hijo menor, que yo suelo llamarle que es mi hijo nieto, porque tiene 25 años menos que mi hijo mayor de mi primer matrimonio, es hondureño y peruano también. Y tengo mucho cariño por Honduras y también por toda América Central, porque allí trabajé aproximadamente 16 años en total. Antes en Nicaragua, como aeropuerto de movida, luego 10 años en Honduras como país sede, y también parte del Caribe hispanoparlante. No he trabajado en el Caribe francés, holandés o angloparlante. Mi profesión es politólogo. A eso me he dedicado toda mi vida y lo he aplicado fundamentalmente al trabajo de planificación. Soy planificador o fui planificador de carrera en el Instituto Nacional de Planificación y en otros organismos del Sistema Nacional de Planificación del Perú, que existió hasta 1992, en que Fujimori lo disolvió, junto con la disolución, que también la disolvió, al Sistema Nacional de Control y Contraloría. He trabajado en total unos 20 años, casi exactamente 20 años como consultor y como funcionario en el Sistema de Naciones Unidas, los últimos 10 años como funcionario de la UNESCO. Y no me he dedicado al trabajo académico, a la universidad, porque estaba más dedicado como servidor público internacional, como consultor y como funcionario, y también como servidor público nacional. Esa ha sido mi vocación y mi carrera. Y eso me ha llevado a tener una preparación académica, primero la preparación académica y luego la experiencia en materia de gestión pública, un poco de gestión privada, cooperativas principalmente, y temas que llamamos en general relaciones internacionales. Y yo me dediqué particularmente a la disciplina de la geopolítica desde que estaba en la universidad por interés político, porque tuve la suerte de tener como profesores algunos de los pocos geopolíticos civiles y militares que tenía el Perú
en esa época. Bueno, eso le da una idea breve, sencilla de a lo que yo me he dedicado, y también he publicado algunos libros, pero no me considero un académico, sino soy un servidor público nacional en mi país e internacional en otros países a través del sistema de las Naciones Unidas y en algunos casos, como en el caso de Nicaragua y Honduras, directamente con sus universidades en distintos momentos. Aquí me quedo para Excelente. que podamos entrar. Manuel se llevó una hondureña, dice, ¿verdad? O sea que le gustó Honduras al final de cuentas. Así es. Antonio Flores Arriaza, también aquí con nosotros. ¿Dónde nació usted y cuáles fueron sus estudios, nuestro amigo? Bueno, yo nací aquí en Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, y pues estudié en una escuela pública, la Escuela República Oriental del Uruguay, y en el Colegio Central de Varones, del cual me siento orgulloso, y luego en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde hice mi primera carrera, que es la licenciatura en Psicología. Tiempo después, pues me dediqué a la docencia universitaria en muchos años. He sido docente universitario por 25 años en diferentes universidades, una de ellas la Nacional, en donde trabajé en 2 departamentos. También estudié educación y entonces trabajé en el departamento de Ciencias de la Educación y luego en el departamento de Psicología. Además de eso, también he trabajado en universidades privadas de aquí de Tegucigalpa y soy graduado de la maestría en Relaciones Internacionales, que es como digo yo, aun cuando el título dice Política Exterior y Diplomacia, de la maestría de la Universidad de Defensa de Honduras, y también soy egresado del Colegio de Defensa Nacional de Honduras de la segunda promoción. Eso es básicamente mi formación académica. Excelente. Quiero recordarle a las personas que nos ven que estamos en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, así como en TikTok, y por supuesto nos pueden ver en cualquier parte del mundo a través de la plataforma del canal cn51hn.com. Ustedes nos pueden ver a través de esa plataforma por medio de su celular o su computadora, a través de cn51hn.com. Y bueno, es importante en este caso, nuestro amigo Arriaza, ayer tomó posesión el presidente de Estados Unidos y declaró una serie de acciones que tomó el día de ayer, firmando decretos presidenciales en los cuales mencionó que eran más o menos unos 80 reversión de lo que el presidente anterior había firmado. Y entre ellos se mencionaba algunas cosas. La relación misma con Cuba, a la cual se le volvió al sitial donde le tenían anteriormente. Lo que mencionó también de relevancia, que tiene que ver con todos estos países, con lo de el narcotráfico y lo que es este tipo de acciones que se van a tomar. Y lo otro es en relación al retorno a sus países de origen a los migrantes que de una u otra forma han afectado a Estados Unidos. Pero hizo algo de énfasis incluso con Venezuela, con personas que han sido infiltradas aparentemente hacia Estados Unidos, que están causando daños, por supuesto. Entonces, ante ese panorama, para Latinoamérica, para nuestros países, tanto Perú, Honduras y el resto de Latinoamérica, ¿cómo se analiza en este preciso momento ese tipo de acciones? Porque él dijo algo muy importante incluso, que él va a trabajar por su país. Y a mí lo que me inquieta en eso es lo que él dijo, o sea, por su país. Todo presidente debe trabajar y dar lo suyo por su país. O sea, para mí eso no es criticable, pues, porque
si nuestros presidentes que hemos tenido aquí dijeran, vamos a dar el 100% por nuestra patria, tendríamos otra patria, diferente, muy diferente a la que tenemos actualmente, creo yo, con un nivel de desarrollo superior al que nos encontramos en este momento. ¿Cómo ve la situación usted? Mire, podríamos ir analizando las diferentes temáticas que él abordó. Quiero iniciar con la parte migratoria. Creo que para nosotros la parte migratoria es la más delicada. Uno, porque está hablando de unas cantidades realmente impactantes de personas que podrían estar regresando. Algunos de ellos, pues prácticamente ellos los tienen claramente identificados, porque están diciendo que van a retornar a aquellos que sean delincuentes. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos delincuentes? Hay un rango muy amplio, porque ahí cae desde aquel que se pasó el semáforo en rojo hasta el que hizo una masacre, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué realmente delincuentes está hablando? ¿De qué personas son las que verdaderamente nos van a devolver? Uno, si se trata de personas altamente delincuentes de alta gama, realmente nos vendría un problema bastante serio. Si no tenemos capacidad de afrontar la delincuencia que tenemos ahora, imagine usted. Solo recordemos que las maras que se originan en Centroamérica y en El Salvador realmente se originaron en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando precisamente retornaron a varios de los mareros que capturaron allá en Los Ángeles. Entonces de ahí surge ese problema con una organización delincuencial. Luego de eso, el tema de, bueno, si en este país tenemos grandes problemas de delincuencia, en mucho por la falta de trabajo, porque la gente en la desesperación se apunta a trabajar, entre comillas, con quien le dé una oportunidad. En la desesperación de alguien que se está muriendo de hambre, de repente se apunta con las maras, se apunta con el narcotráfico, se convierten en traficantes menores, en mulas de productos, etc. Entonces eso podría llevarnos a una situación realmente caótica. Luego de eso, la capacidad del país para absorber a esta cantidad de personas que hoy día el país no tiene la capacidad con los que estamos aquí. Muchos profesionales incluso han migrado, estoy hablando de gente, porque se habla mucho de la persona de la calle, del barrio, del pueblo, que migran, pero es que también están migrando profesionales universitarios. Muchos hemos creído... Médicos. Muchos hemos creído, ¿verdad?, que tener un cartón universitario es como resolver la vida. Y eso no es así, al menos a nosotros no nos está ocurriendo eso. Muchos universitarios de diferentes carreras están migrando para allá. Imagínense que muchos de ellos implican una inversión de este estado, Honduras, un país pobre, que con gran esfuerzo, por ejemplo, para subsidiar la Universidad Nacionales de Honduras, el país está produciendo esos profesionales supuestamente para beneficio nacional. Y realmente estamos enviándolos al exterior, a los países desarrollados, ¿verdad?, para que vayan a servir allá. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos exportando. Pero es que no hay oportunidad para ellos. Exactamente. O sea, el país mismo tiene la dificultad de estimular ese beneficio. Y entonces se van. Ahí es donde también hay que hacer una autocrítica de ¿para qué nos sirve la educación que estamos haciendo ahora? ¿Es esa la educación que realmente necesitamos? ¿O hay que hacer un rediseño de las universidades, de los colegios, incluso qué se le está enseñando a los muchachos? Porque la educación debe servir no solamente para tener un cartón, sino para ganarse con dignidad la vida. Me quedo aquí. Ok. Manuel Bernales, ¿qué opina usted en relación a este punto de la migración y del retorno a sus países de orígenes de Estados Unidos? ¿Cómo ve la situación desde Perú? De manera general coincido con lo que ha expresado Antonio.
que tiene sentido y tiene fundamento en la realidad. No es solo una interpretación, sino que es una apreciación con fundamento en la realidad. En el caso del Perú, recibir, por ejemplo, si se diera el caso, recibir delincuentes peruanos calificados como delincuentes allá, vendría aquí en el Perú a producirse un problema mucho más grave que el que tenemos, porque hoy día en la República del Perú, y no solamente en Lima, sino en el norte, en el norte desarrollado, en la costa, en la Amazonía, en la frontera con Bolivia, en Puno, en Lima y Callao ya son más de 12 millones de habitantes. Se habla de Lima separada del Callao, pero Lima y Callao están reunidos. Y este conglomerado, esta mega ciudad, la única mega ciudad en todo el Pacífico suroccidental, ojo, se está expandiendo rápidamente hacia el norte por el puerto de Chancay, ese que es fruto de la inversión de la China, de la República Popular China, hacia el sur con nuevas inversiones peruanas y hacia la cordillera. Si usted entra a Google y ve los mapas, va a ver que crece. Bueno, el principal problema que tiene el Perú hoy día, en este instante, es la delincuencia y la inseguridad. Y eso está relacionado con distintas formas de actividades ilícitas. El oro, la plata, minerales, tala ilegal, que además se relaciona con bandas transnacionales entre Ecuador y Perú, y bandas que son algunas, digamos, por así decirlo, permítanme la expresión para aclarar simplemente, bandas civiles, y otras son bandas del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC de Colombia, en el arco fronterizo que va desde Tumbes, en la frontera marítima, hasta la Amazonía, la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, pasando por supuesto por la frontera importante con el Ecuador. Entonces, resumo, recibir expatriados peruanos que sean efectivamente delincuentes, porque pueden ser calificados como delincuentes allá, pero hasta que no se pruebe el delito, la persona tiene un supuesto de inocencia, ¿verdad? Pero suponiendo que han sido calificados acertadamente y que son efectivamente delincuentes, eso viene a llover sobre mojado acá en el principal problema. Punto 1. Punto 2. Los peruanos no tenemos el problema de la migración como existe en América Central. Punto 3. La pregunta principal que hay que hacerse, me parece, y en eso coincido, o creo coincidir con la introducción que usted ha hecho, me parece que la pregunta principal que no se están haciendo es la siguiente. Desde el punto de vista de los intereses de cada una de nuestras repúblicas, de cada uno de nuestros estados, ¿cómo afectaría el desarrollo de las decisiones de esta administración estadounidense? ¿Cómo incidiría en lo positivo o en lo negativo? Esa es la pregunta central, porque lo que yo he visto en todos estos días, y particularmente hoy que he llevado varias horas revisando la información porque tengo un programa que se llama Geopolítica, y próximamente voy a tener un programa adicional sobre política interna en el Perú, 1 hora semanal. El primer programa ya tiene 2 años y 7 meses consecutivos sin falla, y he tenido el honor de contar ahí varias veces con Antonio, y se sacrificará nuevamente porque lo voy a volver a invitar, eso que no le quepa la menor duda, a él y a otras personas competentes, serias de Honduras, piensen igual a él o no. A mí no me interesa el que tengan un solo pensamiento, como coincidimos en eso con Antonio y con usted también, sino que sean personas competentes. ¿Qué es lo que yo estoy observando? Y termino mi intervención en este momento. Estoy observando que muchas gentes de las redes y periodistas de la televisión, de la radio y de la prensa escrita grande en el Perú, tanto central de Lima, Callao, como de provincias,
están criticando a Trump por lo que va a afectar al mundo, a Naciones Unidas, a Europa, a Ucrania, a México, pero muy pocos se han preguntado cómo va a incidir eso a nosotros peruanos en lo positivo o en lo negativo. Y yo pertenezco a un grupo de trabajo de distinguidos, la mayoría son ingenieros, no son politólogos como yo. Habemos un abogado muy importante en Lima y un politólogo, su servidor, y todos los demás son ingenieros especializados en energía, y manejamos una hipótesis que en parte los anuncios de energía que son negativos para el tema del cambio climático y todo el rollo que ya conocemos, en el caso del Perú puede ser positivo si es que hay inversiones en materia de gas, que es menos contaminante, que tenemos gas en abundancia y que es mucho más sensato utilizar ese recurso en vez de estar dedicados a importar carros chinos o estadounidenses eléctricos cuando no tenemos ni siquiera enchufes. Aquí me quedo. Bueno, importante, Mario. En este caso también es importante que nos aborde una situación en la cual tiene que ver con lo que estas medidas que él ha dicho. O sea, no solamente es regresar a Latinoamérica, al resto de Latinoamérica, los ciudadanos que han llegado a Estados Unidos, sino que también dijo que iba a tomar medidas claras y fuertes ante los sistemas socialistas. Y uno de los problemas que está en el ambiente es el caso de Venezuela, donde la situación aparentemente no está tan saludable. Así que, ¿qué podemos esperar nosotros en estos próximos días o semanas en relación a este tema de Venezuela? No sé si nuestro amigo Bernales quiere iniciar con esta situación, nada más que nos gustaría que también colocar un poquito mejor su celular para que se le vea todo el rostro, porque solamente se le está viendo parte de la mitad del rostro, amigo Bernales. Le ruego me disculpen. Voy a ser muy breve. Ahí está bien. Voy a ser muy breve. Vea usted, efectivamente hay un desacuerdo existencial entre Estados Unidos y algunos estados de América. Eso todo el mundo lo sabe, que es Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros más que están en la lista, pero que no me atrevo a expresarlos en este momento. Usted sabe, ¿verdad? Hay otro, por ejemplo, en Brasil, que algunos dicen que sí, efectivamente no. Brasil sigue teniendo relaciones incluso militares importantes con los Estados Unidos en materia de defensa y de seguridad, y no puede ser de otra manera porque el Brasil tiene independientemente de sus orientaciones políticas, tiene un funcionariado de Estado, académicos y otros que piensan en términos de Brasil principalmente, Brasil en el Atlántico, Brasil hacia la costa peruana o chilena o ecuatoriana, con las transoceánicas, Brasil en la Amazonía, Brasil como primer exportador no solamente a Europa o a los Estados Unidos, que tiene una importancia grande, sino a la China y a otros países, ¿verdad? El principal problema con Venezuela que usted ha citado tiene para mí una varita de toque, una prueba. ¿Exxon va a seguir comprando petróleo venezolano? ¿Van a seguir con el negocio de petróleo venezolano y al mismo tiempo no reconocer al régimen de Maduro? ¿Cómo es eso? Ese es un asunto que tiene que pasar por la prueba de los hechos, no solamente por las declaraciones. Ahora bien, en este tema concreto, el principal problema es con México, porque México es el principal, junto con la China, comerciante, y con Canadá comerciante con los Estados Unidos. Y el principal problema lo tiene con México, que además tiene más o menos 50 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, o gente de origen mexicano. Y finalmente, México tiene mucho más comercio y mucho más valor comercial y de producción que todo el resto de América Latina junto.
Entonces el problema no son nuestros países. Perú es una potencia mediana, Chile sigue siendo una potencia mediana, Venezuela es un país quebrado que es mantenido como Cuba por sus amigos, sus potencias. Brasil es otra cosa. México es parte de esa área económica con Estados Unidos y con el Caribe. Entonces, muchas declaraciones del presidente Trump van a tener que pasar por la prueba de los hechos. ¿Y cuál es la prueba de los hechos? La negociación, porque va a ser muy improbable que pueda simplemente tomar decisiones. Una cosa es declarar que yo le voy a llamar o que el presidente le va a cambiar de nombre al Golfo de México, le puede cambiar de nombre a la parte suya del Golfo, para eso no necesita un sistema internacional. Pero en otras cosas, como la inversión, el comercio, la energía, el fentanilo, las bandas y las relaciones de seguridad militar con México, no se resuelven con amenazas, se resuelve con negociación. ¿Y lo de Panamá? Igual alguien imagina que Estados Unidos, por la declaración del presidente Trump, va a enviar tropas y se va a tomar el canal de Panamá, va a haber otra invasión a Panamá. ¿Alguien imagina eso? Yo ayer tuve como invitado en mi programa al ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que por cierto ha trabajado cerca de 8 o 10 años en América Central y conoce muy bien nuestra región centroamericana, México, Rusia, porque ya es embajador en situación de retiro, y efectivamente coincidimos en que hay dos temas, Panamá y México. Y yo le añado una cosa. La administración portuaria que tiene la República Popular China a través de sus empresas de Panamá no es nada nuevo, no ha entrado con Biden, no ha entrado en los últimos años, tiene muchísimos años, lo mismo que otros puertos, no solo el de Chancay, sino también incluso en los propios Estados Unidos, en México. En consecuencia, a veces se exageran las cosas. Repito, medidas militares, como algunos ya están esperanzados y entusiasmados con eso, me parece no imposible, ¿verdad? Porque todo puede suceder en este mundo, pero me parece improbable. Y las relaciones políticas internas o externas no serán solo sobre posibilidades, sino sobre probabilidades de ocurrencia. Y a eso se llama hipótesis de conflicto o hipótesis de guerra. La intervención militar responde a una medida de una hipótesis de guerra. Algo de eso se ha dicho, por muy fuerte que haya sido la declaración, no se ha dicho eso, ni siquiera con relación a Cuba, ni siquiera con relación a Venezuela. Entonces, México es la primera prioridad para cualquier administración estadounidense, y Panamá es también una prioridad importante, porque si se aceptase el hecho de que Estados Unidos puede tomarse mano militar o haciendo una presión extremísima en el caso de Panamá, entonces todo lo demás, lo único que tienen que hacer es rezar para que no hagan con ellos eso. Porque ¿qué pasa con Manta en el Ecuador? ¿Qué pasa con el puerto de Chancay en el Perú? ¿Qué pasa con las inversiones chinas en Chile y Perú, que juntos hacen una parte importante de la producción de cobre que se comercia con la China? O sea, no es tan simple el asunto, es un asunto más complejo. Y creo que lo importante va a ser en qué medida las negociaciones van a satisfacer más a los máximos partidarios de la política enunciada y que ha empezado a realizar el presidente Trump, y quienes no van a estar con esa alegría o con esa satisfacción. En síntesis, esperar medidas de hipótesis de guerra me parece improbable. Hay algunos que lo desean, no me cabe la menor duda, pero eso es improbable. Lo más probable es negociación. El asunto está en cómo... La palabra clave es negociación. De hecho, el retroceder ya de evitar decir que el Golfo de
de México va a tener otro nombre, ahora se retractó y dijo que va a ser el Golfo de América, ¿verdad? No, no específicamente. Entonces hay que profundizar un poquito en esta situación. Probablemente la emotividad y las dificultades que hay con lo que ha pasado en América Latina y Estados Unidos ha hecho que esa política de Estados Unidos provoque las palabras del actual presidente. Así que, ¿qué opina usted en relación a esto, Antonio Flores Arriaza? Bueno, siguiendo con la pregunta el que usted contextualizó, ha dicho de que Estados Unidos no debe de seguir dando asistencia o ayuda a aquellos países con los cuales no coincide en su visión política o en su visión del mundo. Eso me parece a mí lógico. Me parece que efectivamente, ¿cómo es que usted va a estar ayudándole a un adversario para que después se lo coma? Eso es realmente ilógico. Así que yo veo muy coherente este planteamiento, y la verdad es que en cuanto a lo de Panamá, por ejemplo, personalmente creo que coincido con Manuel, no va a haber una invasión. Quiero recordar lo que Trump escribe en uno de sus libros. Dice, es tan fácil y tan bonito negociar con los pobres, porque terminan aceptando lo que uno les impone. Esa es parte de la visión de él de negociador, entre comillas, ¿verdad? Es un negociador fuerte, un negociador que va a quebrar los huesos, un negociador inclemente. Entonces yo creo que realmente el punto es que él está poniéndole a Panamá una situación muy dura, cuando, en mi opinión, lo que realmente a él le interesa es el costo de los fletes de los barcos de Estados Unidos. Él lo mencionó. Lo cual dijo, no solo para los mercantes, sino también para los de guerra. De hecho, eso es tendencia en las redes sociales y le sube la tendencia a su favor. Claro. Porque el problema es lo que, y él lo mencionó, que es el costo del transporte de los productos de ellos en los barcos que pasan por Panamá. Porque el problema es que no pueden competir con los precios de China. Entonces, evidentemente, lo que él va buscando es bajar el costo de los fletes y que los productos de Estados Unidos puedan tener un precio mucho menor para poder competir con el producto de la China. No es de olvidar también el contexto, y es que Panamá está ahí a la par de Venezuela. Ya en el gobierno de Biden, Eric Prince fue el fundador de Blackwater, la famosa contratistas, como llaman los Estados Unidos a los mercenarios, que ahora se llaman Academy. Él ofreció ir a capturar a Maduro, solo que dijo, bueno, pero 10 millones no... Es muy poquito. Es muy poco, porque hay que hacer una gran organización. Es interesante darse cuenta que ahora no son 10 millones, y ni siquiera son 20. Ahora son 50 millones lo que está ofreciéndose por la cabeza de Maduro. Es probable que ya algo así pueda llamar la atención de grupos mercenarios como Blackwater. Estamos hablando entonces de lo que normalmente ha hecho últimamente en Estados Unidos, utilizar a otros para que hagan el trabajo sucio, ¿verdad? Ahora, volvamos al otro tema, y es algo preocupante que me preocupa a mí, es el reconocimiento de los grupos de narcos como terroristas. Eso es un punto muy delicado, porque eso puede permitir, acordémonos que Estados Unidos siempre ha tenido la costumbre de aplicar sus leyes en forma extraterritorial. Usted aquí en su país, aquí en el país nuestro, o en el país de Manuel, sus leyes no se van a aplicar a otro país. Somos chiquitos para poder hacer, pero Estados Unidos sí lo hace, aplica sus leyes más allá de sus fronteras. Por tanto, ¿cuál es lo temeroso aquí? Es que si, por ejemplo, llegan a identificar a un grupo de personas como terroristas,
podrían adjudicarse el derecho de mandar un grupo de élite para poder exterminarlos en otro país. Y entonces así se crean grandes problemas. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con Bin Laden. Mandaron un grupo de los SEALs para que con helicópteros penetraron Afganistán y lo eliminaron en una operación y salieron de ahí tranquilos, ¿verdad? Cosas como esas pueden ocurrir. Y en estos temas, pueden caer justos y pecadores. Es ahí donde está el peligro del asunto. Porque si realmente pudiéramos tener la seguridad, bueno, van a venir, así como hace mucho tiempo vinieron a capturar a Mata, que está bien, sabemos quién era Mata, pero en estricto sentido se violó la ley, ¿verdad? Entonces, esas cosas pueden empezar a ocurrir nuevamente si Estados Unidos se considera con el derecho de aplicar sus leyes en forma extraterritorial con este tipo de individuos. Bueno, habría que analizar tanto en Perú como en Honduras si tendríamos la posibilidad de contar con ese tipo de personas que están o que pueden estar incluidas como terroristas en su momento, claro. Y lo vamos a discutir después de venir de esta pausa para profundizar al respecto de ese tipo de acciones, catalogarlos como terroristas. Vamos a la pausa y ya retornamos. Vale. Donde nos damos la oportunidad de conocer los problemas, pero también la oportunidad mediante el diálogo, buscar el camino de solución, buscar el camino hacia el desarrollo social y económico de los países. En este momento estamos desde el Perú con Manuel y acá en Honduras con Arriaza, quien estamos abordando un tema de interés nacional e internacional. Antes de irnos a la pausa habíamos dicho sobre la problemática que hay en estos países en relación al narcotráfico, y lo mencionó también Manuel allá en Perú, en relación al narcotráfico del Cono Sur. Y acá en nuestro país pues se han mencionado. ¿Cómo se cataloga entonces esa decisión de marcar al narcotráfico como terroristas? ¿Qué implica esa situación de marcar a alguien como terrorista ante la política de defensa y de seguridad de Estados Unidos? Yo creo que aquí lo que a ellos les interesa es el impacto sobre ellos. Pues sí, por eso la política es de ellos. Es decir, que un narco esté creándoles problemas a ellos allá. No necesariamente que nos creen los problemas a nosotros aquí, que yo creo que de repente no puede interesarle mayor cosa, pero sí que vaya a tener un impacto sobre la economía y el estado de salud de su población. Es interesante darse cuenta que nosotros, como últimamente se habla mucho de este tema en México, que en Estados Unidos no se habla de captura de bandas de narcos dentro de los Estados Unidos. Toda la acusación es fuera de la frontera de Estados Unidos, pero no dentro de lo que ocurre ya en Estados Unidos. ¿Cómo es que entonces se distribuye la droga dentro de Estados Unidos? ¿Será que en Estados Unidos lo manejan los latinos eso? Es probable que sí, Por ejemplo... Pero si lo manejaran los latinos, los metieran presos. Claro. Y entonces, si no meten presos a quien maneja la situación allá, ¿quién manejará esa cosa? Pero no solamente los latinos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los latinos, hablamos de nosotros los de América, ¿verdad? Bueno, realmente sí, latinos no. Estamos hablando de América Central y América del Sur, que son los que... Porque se hablaba que en Seattle, arriba de California, es una ciudad en donde las bandas hondureñas tienen bastante importancia, ¿verdad? Eso es interesante saberlo. No así en otras regiones en donde parece haber más presencia de organizaciones mexicanas, sobre todo, y salvadoreñas. Pero yo quiero retomar lo que estábamos hablando sobre Panamá. Yo tengo la hipótesis de que gran parte del interés de los Estados Unidos en Panamá, además de
hablar del canal en sí, un canal que por cierto está en progresiva obsolescencia, ¿verdad? Un canal que ya tiene grandes problemas de la carga que tiene capacidad de transitar, el tipo de barcos que pueden transitar por ahí. Ya casi los barcos Neo Panamax ya no están circulando por ahí, están bajando carga para que los barcos puedan transitar por ahí porque no hay suficiente agua en las esclusas. Entonces ese es un canal en deterioro, tema que debería interesar si fuésemos lo suficientemente inteligentes aquí en Honduras. Porque si usted no lo sabe, Honduras tiene los mejores mares para el mayor calado de barcos, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Nosotros tenemos en el Caribe un calado hasta de 31, 32 metros de profundidad. Y allá en el Caribe tenemos hasta 45. No hay ningún punto en toda la región que tenga ese calado. Así que Honduras es el único país de Centroamérica que tiene capacidad para recibir barcos arriba de 18,000 contenedores. Ningún otro país tiene esa capacidad. Así que si fuésemos inteligentes, estaríamos viendo esa situación, esa coyuntura y darnos prisa en hacerle frente a este tema, porque México en este año empieza a operar su propio canal transoceánico. Cuando yo digo esto, la mayor parte de la gente me habla, el Tren Maya. No, para nada, no tiene nada que ver el Tren Maya con el tren interoceánico que ya terminó de construir México y que está en este momento en pruebas. Ese es otro factor importante para lo que hablaba usted del Golfo de México. ¿Por qué el interés? ¿Cuál es el punto de llamarle Golfo de México o Golfo de América? Es que ese golfo, con este canal interoceánico, va a adquirir una importancia descomunal, porque va a ser, entre comillas, el nuevo Panamá. Ya Panamá va a quedar obsoleto y este va a ser el canal que va a tener importancia a nivel regional. Acuerde que además está más cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, retornando a lo de los narcotraficantes considerados tanto en América Central y América del Sur como terroristas. ¿Qué piensa al respecto nuestro amigo Mario desde Perú? Mira, Rodney, yo creo que hay que diferenciar claramente lo que es el área de mayor y directa importancia para los Estados Unidos, que no solamente se queda en Panamá, sino que alcanza Colombia. Recuerde usted que Colombia es el único país bioceánico que hay en América del Sur, para empezar. Segundo, Colombia tiene posibilidades también de hacer un canal muy importante en su norte entre el Atlántico y el Pacífico, desde el punto de vista de la ingeniería mucho más fácil, porque se utilizaría un río que ahorita en estos momentos me olvidé el nombre, pero que usted lo puede ver en Google. Eso no hay ningún problema. Antonio lo conoce bien, le pasa el dato y usted lo pasa ahí en Google. De eso no se habla y hay cosas que la gente no habla. Ese es un tema. El otro tema es que el presidente Trump puede ser tan pertinaz, para no hablar con insultos, sino con descripción de conductas psicológicas. Puede ser tan pertinaz y tan consecuente con su punto de vista de decir que esto lo vamos a conseguir así como lo estoy diciendo. Miren, ya se ha producido una reacción en cadena de muchos ex cancilleres, presidentes y de todo de América Latina, hay más de 200 personas de muy distinto punto de vista, amigos de los Estados Unidos, gente que ha trabajado muchos años con los Estados Unidos, que le está diciendo, oiga, cuidado con América Latina. América Latina es parte de este continente, o Hispanoamérica, como le querramos decir, y es mejor que nos llevemos bien a que nos quiera tratar mal. Una cosa es
actuar allá lejos, donde no hay ni hispanoamericanos, ni caribeños, ni estadounidenses, que es el África, el Asia y otras partes, que actuar acá, donde es un continente, una isla que va desde el norte hasta el Antártico. Otro elemento importante. Y existen terroristas y ¿acaso Estados Unidos ha cortado su relación policial y militar con Colombia? ¿Acaso las FARC y el ELN les levantaron la clasificación de terroristas para poder negociar con ellos, como dándole reconocimiento de guerrilleros? Y eso está teniendo los problemas que tenemos, y en Catatumbo acaba de producirse un fenómeno muy, muy grave, y sin embargo continúa la relación policial y militar entre Colombia, el Estado colombiano, que también tiene elecciones que pueden cambiar, ¿verdad?, y los Estados Unidos. Y por otra parte, no nos olvidemos que la relación de Colombia con Panamá es una relación, como dicen los abogados, sin solución de continuidad, porque hoy día el Darién, el paso del Darién, ya está probando que no es tan obstaculizante, y Venezuela tiene cerca de 7 millones de expatriados expulsados de su país, y los otros están secuestrados ahí adentro, y la mayor parte van a Colombia, y en segundo lugar no van a Ecuador, van al Perú. Y aquí tenemos problemas muy graves, y efectivamente en parte de los migrantes se han infiltrado. No se ha hecho público de detalles, pero cualquiera que conoce el tema sabe que ahí se han infiltrado operadores cubanos y operadores venezolanos, del Partido Comunista o del partido que tiene otro nombre, de los órganos de seguridad e inteligencia. Otro elemento adicional para pensar que una cosa es declarar algo y otra cosa es llevar a la práctica el cómo, cuándo y con quién. Cuba hace 60 años está ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Hace 60 años que está ahí. Y otros países también tienen el mismo problema. En síntesis, creo que hay que tener la cabeza muy fría para tener una información sobre los hechos como son, no como nos gustaría que fuesen o como no nos gustaría que fuesen, sino tal como son. Y pienso que las relaciones policiales y militares que tiene los Estados Unidos a través del Comando Sur y otras formas de acción institucionales, van a tratar de ser empleadas para lograr un mejor resultado de negociaciones. Creo que ahí está el kit, y la cuestión está en preguntarse cuáles son las áreas vitales para los Estados Unidos que permitan a los otros estados de América Latina y el Caribe, América Central, tener mejor negociación para conseguir ellos también su parte de interés. Y eso significa reconocer que toda América Central y el Caribe son una sola unidad, no es solamente la parte del istmo centroamericano, sino que es una sola unidad, y que ese Caribe va desde Florida hasta Venezuela. Venezuela es parte del Caribe. Entonces, ¿alguien puede imaginar que Estados Unidos le conviene una política de hipótesis y medidas de guerra en vez de hipótesis de negociación con conflictos por diferencias de interés? Esa es una cuestión elemental. Y respecto a las declaraciones y a los nombres que hace Trump, mire, le diré lo siguiente: los peruanos nos referimos al Océano Pacífico que baña nuestras costas, las de Chile, Perú, y se detienen en donde cambia la corriente de Humboldt y entra la corriente del Niño en el límite entre Ecuador y el Perú. Le llamamos nosotros a esa parte Mar de Grau. Y eso no tiene ningún reconocimiento internacional. Los Estados Unidos le pueden llamar Mar de América, Mar de los estadounidenses a su parte
de acuerdo a su soberanía y no violarían, mi pregunta es, no violarían ninguna ley internacional. Le doy otro dato todavía más grave. El Brasil, que tiene una característica semi-imperial, semi-hegemón en América del Sur, le llama Solimões a una parte del río Amazonas. Y ya en 1881, Julio Verne hace una novela que empieza en Iquitos y que termina en el Atlántico, Iquitos donde yo nací, la capital del departamento de Loreto. Todo el mundo sabe desde esa época y desde la época del virreinato que eso era el Amazonas desde el siglo XVI, pero los brasileños le llaman Solimões a cerca de 800 kilómetros de cerca de los 5,000 y pico que tiene, y nadie se hace ningún problema. Le podrán seguir llamando así y así aparece en sus mapas y en las cosas oficiales, pero para los tratados internacionales y las normas internacionales de denominación de lugares importantes, de ríos o golfos, las cosas son de otra manera. Lo que sí no hay que perder de vista es que esas denominaciones, en el caso del Golfo de México y en otros casos también, tienen un componente sobre derechos de propiedad, pero ahí me quedo. En síntesis, Manuel, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, como decimos. Y creo que... Bueno, usted que vive en Honduras, ¿cómo ve el panorama para Honduras para concluir desde el Perú en relación a este nuevo gobierno de Estados Unidos y al gobierno actual de Honduras? ¿Cómo lo ve usted, ya que vivió acá, tiene conocimiento de la situación y desde afuera está viendo un panorama diferente a los que estamos acá? Yo lo único que me hago con todo respeto, pero con toda sinceridad, es que el gobierno hondureño ha manifestado alguna voluntad de negociación o de confrontación. Prefiere negociar con la China una inversión grande que como las que China ha ofrecido, pero no las está. La inversión grande de China están en Chile y en el Perú, no están ni en México ni en Centroamérica, por si acaso es cuestión de ver las cosas, y están en el Brasil y van a estar en la Argentina, donde incluso parece que van a hacer una inversión para una central nuclear con fines pacíficos y cosas así, o la venta de armamentos. Entonces mi pregunta en este contexto es: nuestros queridos hondureños que están en el gobierno o en la oposición, ¿qué están pensando respecto de la política de Trump? ¿Están pensando, nos oponemos porque hay que oponerse al imperialismo norteamericano? ¿O están pensando, cuáles son nuestros intereses que podemos sacar adelante mediante negociación y no solo confrontación? Donde se van a jugar los principales temas que tienen que ver con migración y que tienen que ver con otras medidas que ya se han mencionado. Para mí la pregunta es esa: ¿la política exterior de un país se hace en función de premisas ideológicas o se hace en función de intereses de Estado que tienen una base de información y una base fáctica de lo que hay y una base probabilística de prospectiva? Y si no se hacen esas cosas, se pueden tomar malas decisiones. Y si se hacen, la pregunta central es: ¿qué nos conviene más como Estado en el corto plazo? Que tenemos elecciones, que tenemos necesidades y muchas otras cosas más de un checking, de una lista de comprobación de asuntos claves. ¿La negociación o la confrontación? ¿Y cómo nos juntamos con otros países para mejorar nuestra capacidad? Porque somos chiquitos, pues ni Perú puede hacerlo, ni Chile puede, ni siquiera Brasil, menos aún países mucho más pequeños. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Manuel Bernales, hasta el Perú. Gracias por sus palabras, gracias por esta orientación que nos ha brindado el día de hoy, y créalo que es importante todo lo que ha mencionado y nos pone en un contexto de la realidad. ¿Y usted qué opina, Flores Arriaza, al respecto de lo que acaba de mencionar nuestro amigo Manuel allá en Perú? Claro que si nuestro gobierno antepone principios ideológicos a realidades, estamos fritos. Ya el señor Trump ha hablado muy claramente al respecto.
ya sabemos que ese tipo de enfoque van a ser repudiados, van a tener reacciones negativas, y nosotros estamos en el contexto de los Estados Unidos. Es una realidad que no podemos negar. No es lo mismo, por ejemplo, que Honduras, que ha jugado históricamente un rol de portaaviones de Estados Unidos en la región, se revele a que lo haga Nicaragua o que lo haga El Salvador. Honduras tiene una posición geoestratégica muchísimo más importante para los Estados Unidos que lo que pueden tener los demás países de la región. Así que entonces pienso que nuestros gobernantes tienen que actuar con inteligencia para efectos de poder negociar en ventaja, encontrar cuáles son nuestras fortalezas, porque por débil que uno sea, siempre puede encontrar fortalezas, siempre las tenemos. Y entonces hacer una negociación en base a qué fortalezas tenemos y qué es lo que podemos realmente en forma inteligente poder obtener de los Estados Unidos. Mire, ellos ahora mismo han dicho, vamos a cancelar la ayuda a aquellos países que no sean congruentes con nosotros. Vea usted, se ha hablado de la base en Palmerola. Yo, pues sinceramente como hondureño, me incomoda tener tropas extranjeras de donde sean dentro de mi país, ¿verdad? Pero he observado que cuando existen desgracias en el país, cuando existen inundaciones, esos helicópteros y esos soldados que están allí, norteamericanos, sí, sirven para auxiliar a nuestros hondureños que están ahogándose en un río, que necesitan que alguien los auxilie, que necesitan medicamentos. Ellos sistemáticamente hacen brigadas que nos ayudan a las necesidades de salud de nuestro país y que nuestro gobierno es incapaz de afrontarlas y resolverlas. Hombre, hay que ser inteligente en estos temas y no morirse por una ideología que al final no nos va a producir ningún resultado realmente beneficioso. ¿Cuál es el mundo en el cual podemos nosotros insertarnos por razones ideológicas? Óigame, si es que ni la China, que se presenta como comunista, ¿qué es lo que hace a nivel de negocios? Comportarse como un país capitalista. Practican el libre mercado, la libre competencia, que es característica de los países liberales, ¿verdad? De Occidente. Entonces, realmente son comunistas. Pero nosotros de repente queremos ser más comunistas que los chinos. Entonces, pero los chinos tienen una capacidad económica que nosotros no la tenemos. Y además están muy lejos de Honduras. Lo que decía Manuel, o sea, Suramérica para la China, que está construyendo, él habla del puerto de Chancay, de Perú. Pero esa solamente es la entrada al canal bioceánico que ellos están construyendo ya en Suramérica. El otro extremo va a ser, no está bien claro, si será Santos, si será Recife, probablemente, en el extremo de Brasil. Ahí ellos van a construir un ferrocarril para mover carga de un extremo al otro. Y ahí enfrente tienen a África, enfrente de Brasil, ahí está África. Ese es el negocio de China, ¿verdad? O sea, adueñarse de dos regiones en el mundo, como es África y América del Sur, que tienen los recursos para resolver los problemas del mundo. ¿Qué es Honduras? Un pequeño territorio. ¿Qué le podemos, como dijo alguien, le podemos dar de comer a Shanghái? No, de repente ni a un barrio, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra realidad. Tenemos un gran embajador en China, una persona de alto respeto que deberíamos estar aprovechando muchísimo mejor, ¿verdad? Bueno, pero él dijo que iban a construir 7 escuelas este año y 100 escuelas el otro año. Sí, bueno, vamos a ver si, como dijo Manuel, los hechos. Y ya el Señor nos lo dijo, por sus hechos los conoceremos. Bueno, hemos llegado al final del programa y créalo que ha sido un honor tanto para su servidor como para este medio
contar desde el Perú con Manuel y con usted acá, amigo Riaza, en estudio. Y les quiero decir que unidos en diálogo, creemos realmente en un diálogo sincero y la participación ciudadana como herramientas clave para construir un futuro más próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa.